Y este es el ayuno que el Señor escogió, amados hermanos, que le busquemos y que también, como en Silos de José lo hemos dicho y enseñado, demos también, ¿verdad? Y demos también esa palabra. Alguien compartía un mensaje de una palabra, ¿verdad? Decía, una palabra basta para herir, para destruir, para dañar, pero también una palabra basta para edificar, levantar, sanar, amar, etcétera. Entonces también demos, ¿verdad? Demos. Bien, quiero que me acompañen en una oración, amada iglesia del Señor, para que pongamos delante del Señor este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, mi Dios amado y bendito, por este día. Te rogamos, Señor amado, que ahora, Padre, respaldes tu palabra, la palabra que tú tienes para tu iglesia, para tu amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Que una unción magisterial, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, traiga rema, traiga revelación a cada uno de nosotros hoy, y que podamos, mi Dios, recibir en un corazón fértil, como un terreno fértil, para que esa palabra cuando caiga nos haga fructificar al 100%, no menos, en el nombre de Cristo Jesús. Como odres nuevos que somos y recibimos el nuevo gozo, el nuevo vino, también, Señor amado, que seamos receptores de tu palabra revelada y que ninguna palabra la dejemos caer a tierra, sino, Señor, que la cumplamos, que seamos hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús, úsame también, Señor amado, para poder trasladar lo que tú quieres hablar a tu iglesia amada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, fíjese que hay un versículo que nos ha tenido inquietos con mi esposa, y yo le traigo la versión latinoamericana. Y mire lo que dice ahí: arrepiéntanse pues y conviértanse. Prácticamente las profecías nos lo recordaban hoy. Para que sean borrados sus pecados, así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. ¿Cuántos quieren que llegue ese tiempo, hermano? ¿Cuántos están esperando ese tiempo del alivio? Hay hermanos amados y de la congregación que han partido ya a su tiempo de alivio. Ah, no, hermano, ahí ya no me gusta, hermano. Si Pablo dijo, hermano, para mí al vivir es Cristo y morir es ganancia. Sí es ganancia, hermano. Aunque nuestra alma y nuestro corazón ahí piense, ah, no, yo no me quiero morir. Y está bien, porque somos pro vida, somos llamados a tener vida. Es muy natural. Pero yo no estoy hablándole de que ya nos vamos, sino que el Señor venga. De eso le estoy hablando, ¿verdad? De ese tiempo de alivio, que el Señor venga. Pero sí hay hermanos, hermanas, pastora. Una pastora ayer, ¿verdad, Jael? Partía la presencia del Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, que nos arrepintamos y nos convirtamos para que sean borrados nuestros pecados, y así el Señor haga llegar el tiempo del alivio. Ah, pero acá en la tierra también. Cuando Él venga, pero también ahora, y más en este tiempo, en este año de la recuperación. Que venga ese alivio acá, en esta dimensión terrenal. Amén. Pero yo quiero llevarlo a usted a lo que yo veo aquí también, o sea, en un enfoque escatológico, cuando venga el tiempo de las bodas del Cordero. Y dice el 20, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Porque Mesías es un ungido. ¿Cuál ungido? Bueno, la palabra deja bien claro en ese versículo, ¿verdad? Que nuestro Mesías es Jesús.
Amén. Y Él es el que esperamos, ¿cierto? Bien. 21. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, dice esta Biblia latinoamericana, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Entonces dice aquí que ese tiempo de su venida va a ser hasta que se dé la restauración. Aquí dice del universo. En la Reina Valera 60 dice en la restauración de todas las cosas. Ok, pero entonces miremos ahí, ¿por qué dice universo? ¿Verdad? Y usted podría encontrar y escarbar un poco ahí y ver, como quien dice, recuperar el orden divino. Es decir, lo que Dios tenía establecido desde un principio, desde la eternidad pasada. Pero Adán y el hombre lo echaron a perder. Entonces por eso vino el postrer Adán en la primer venida. Entonces nosotros estamos viendo que el cielo va a retener al Señor Jesús hasta que se dé la restauración de todas las cosas. Entonces, amado hermano, imagínese usted la proclama, imagínese usted la administración de hoy inclusive, que restauremos todas las cosas en nuestras vidas, que restauremos el orden de Dios, lo que Dios diseñó para nosotros, lo que el Señor planificó para nosotros, que lo recuperemos en nuestras vidas, que estemos alineados con su voluntad buena, agradable y perfecta, que el orden de Dios se establezca en nuestras vidas en este año, hermano amado. Y si no habíamos abrazado esa proclama, hermano, mire, yo no sé, pero yo estoy pensando en cosas bien atrevidas, hermano, con respecto a este año. Y este versículo, mire, hermano, este versículo lo leo y lo releo. Quizá no he encontrado lo que el Señor me quiere mostrar, y lo he estado leyendo, y lo invito, por favor, y tal vez a ustedes lo revele el Señor. Pero para mí allí está marcando un tiempo, hermano. Póngale ojo a las señales que nos da el Señor. Amén. Mire esta otra versión. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios. En eso estamos hoy, ¿verdad? Si usted no alcanzó a pedir perdón, hágalo, hermano. Tiene todo el día de hoy. Amén. Y volvámonos. Y allí es cambiar de estilo de vida. Ahí es dejar algunas cosas. O sea, solo son dos palabritas: arrepentidos y volveos a Dios. No, yo voy a pedir perdón. No, pero y viene lo demás ahora, que es lo más grueso, hermano. Pedir perdón de repente es un momentito y uno lo hace de corazón, pero significa que tenemos que cambiar algunas cosas, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Esperamos nuestro reposo, amén, hermanos. Enviándoos al Mesías, que ya había sido preparado para vosotros, el cual es Jesús, es necesario que Él permanezca en el Ouranos, dice ahí en el griego, y el Ouranos es el cielo donde Él habita, ¿ok? Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces, amado hermano, restauración de lo que el Señor ha establecido para el hombre, a quien hizo a su imagen. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo a quien hizo a su imagen? Bueno, el Señor se dispone a hacer a Adán, a hacer al hombre. No, esta creación, va a ser a nuestra imagen. Ya no va a ser como aquellos. Para vamos a aplicar este plan. El plan, el único que el Señor tiene, ¿verdad? Y entonces, en este plan, entonces vamos a plasmar el orden que lo va a prosperar a Él y lo va a hacer regresar a mí perfecto, fiel, maduro, amándome más. Entonces, por eso le menciono que a través del Señor
y a través del Espíritu Santo del Señor, nosotros vamos a restaurar todas las cosas en nuestra vida para que cuando Él venga, vayamos a ese encuentro. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a recuperar? Bendiciones, abundancia en todo, libertad para adorarlo y obedecerlo, como decían las profecías, la paz, amándonos, amándolo en madurez, amándonos entre los hermanos, amarnos entre los hermanos. La profecía decía: hoy vengo a limpiarlos más. Es necesario que dejemos todo aquello que nos ha causado dolor. Entonces debemos de recuperar sanidad interior. Ese es el orden. Eso es lo que perdió el hombre y por eso nos vino toda contaminación, dolor, resentimientos, envidias. Y para ello de repente vamos a tener que pedir perdón. Decía la profecía, necesario que pongamos la mirada en Él. Es necesario que olvidemos el pasado. Cuando nosotros estamos haciendo memoria del pasado y viendo para atrás y viendo el pasado, es porque todavía hay algo que queremos de atrás, que quizá lo perdimos, pero quizá fue bueno haberlo soltado o perdido o dejado. Por eso le mencioné el ejemplo de las vacas. ¿Me explico? Un ejemplo así tal vez chistoso, pero de repente hay cosas que perdimos en el camino que era necesario soltarlas y no hay que recuperarlas. Interesante un tema de eso también, ¿verdad? El Señor se lo dé a algún varón o alguna hermana. Entonces, ¿qué vino a recuperar el Señor también? ¿O qué debe de recuperarse, de restaurarse también? El remanente. Fíjese que una versión, no la puse aquí, creo que, no sé si es la BLS, el lenguaje sencillo, que habla a recuperar los que se habían olvidado de Dios. Así dice en esa versión, fíjese. No dije la restauración de todas las cosas, sino los que se habían olvidado de Dios. El remanente somos nosotros, hermanos. Y que nosotros estamos en ese proceso de recuperación. Mira, hace un par de añitos, ¿verdad? Algunos estamos en ese proceso, pero necesitamos, el Señor necesita recuperarnos más. O sea, yo estoy recuperando a Jimmy. Ay, ya está Jimmy, no se deja. Te voy a limar aquí, Jimmy, ni modo, no te dejas. Yo necesito recuperarte. Yo necesito acercarte más a mí. Necesito quitarte tal cosa. Entonces en ese proceso estamos también. El Señor nos está recuperando. Porque éramos parte de las cosas, o no somos cosas, pero me refiero a cosas a lo como lo menciona aquí la Biblia, ¿verdad? Éramos parte de lo que nos habíamos perdido. Por eso vino el Señor en la primera venida a recuperar. Él dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a recuperar, o a buscar y ¿a qué dice? Y a salvar, dice esa versión, lo que había perdido. Pero vieron otras traducciones y versiones que qué bonito dice también. A respecto a buscar y a salvar. Dice en una de ellas, si no me equivoco, Él vino a buscar, en vez de buscar, dice, vino a demandar. O sea, como a exigir. Porque somos suyos. Cuando a usted le han robado algo, usted lo va a reclamar con propiedad porque es suyo. ¡Qué lindo! Entonces, a eso vino el Señor, ¿verdad? Eso vino el Señor. Entonces, le comentaba yo, ¿verdad? Que ese cielo que está reteniendo, no que lo está deteniendo, ¿verdad? Y el Señor no puede venir, sino que el Señor está cumpliendo un orden, el orden del universo, como dice ahí, mire, la restauración del universo. Entonces el Señor está en el Uranos, pendiente, para hacer esa convocatoria y encontrarnos en el Chamaín, que es este cielo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces dice que es necesario que Él allí permanezca. Y lo vamos a encontrar en las nubes o en la expansión o en los aires, como dice Génesis 1:1 y también Salmos 19:1, donde habla de que los cielos
declaran su gloria, ¿verdad? Cuentan la gloria del Señor, los cielos, ¿verdad? Entonces, en ese cielo nos vamos a encontrar. Mire usted que no es ni segunda venida, no es ni que nos vamos así hacia el cielo, no, vamos a encontrarnos, ¿verdad? Y eso también ha estado sonando ahí en mi mente o en mi espíritu. Entonces, solo quise mencionarlo solo para hacer la diferencia, pues, entre el cielo donde está Él y el cielo donde nos vamos a encontrar con Él, según Primera de Tesalonicenses 4:17. Pero eso será hasta que restauren todas las cosas por las que Él vino, pues, la primera vez, ¿verdad? Y en una versión, en esa versión que le digo yo, dice: para Él vino a requerir y proteger. Desde el día que el Señor Jesucristo vino, Él vino a reclamarnos. Nosotros ya existíamos, hermano, solo que no en esta dimensión. Él vino a reclamarnos y a protegernos. Desde ese día, su remanente, sus hijos, sus escogidos, estamos protegidos, hermano. Qué lindo. Recuerda lo que dice de Samuel. Dice: y Samuel crecía, o el Señor estaba con Samuel y lo cuidaba cada día. Recuerda que lo leímos, ¿verdad? Quizás le eché un poquito de salsa ahí, pero ahí dice, eso dice, que lo protegía o que lo cuidaba. Nosotros estamos cuidados, hermanos. Si no, no estuviéramos ni siquiera de pie. Imagínense usted un virusito que no puedo ni medirle el tamaño de tan chiquito que es. Ya estuviéramos cabal, ¿verdad? Somos protegidos del Señor. Gloria al Señor. Entonces, aquí está la palabra restauración. Mire, aquí está también, ¿ve? Ya estaba la profecía aquí, hermano. Ve la proclama profética aquí. Desde el año pasado, mire. Qué hermoso, el Señor se lo dio a la hermana Valen. Y ese término en el griego, G605, apocatástasis, es restauración, reconstitución. Casi es lo mismo, ¿verdad? Que recuperación, pero no es exactamente igual, ¿verdad? Pero casi es lo mismo. Es bien tremendo, hermano. Y esa viene del G600, que es apocadcítemi, ¿verdad? Que es reconstituir. Y mire qué lindo, aquí pareciera que ese diccionario está profetizando, hermano, hoy también. Reconstituir en salud, en su hogar y en esta iglesia también. ¿Qué le parece, hermano? Yo por eso lo resalté ahí, lo puse más grande. Porque a mí eso me está hablando, hermano. Yo no sé si a usted, pero a mí ese diccionario me está hablando. Yo voy a ser restituido en mi salud, en mi hogar y en la iglesia también. En mi sacerdocio. Vamos a ser restablecidos, restaurados, restituidos. Solo me acordé de aquel, cuando llegaba un señor allí, mis papás tienen una pulpería y llegaba un señor: quiero un reconstituyente. Qué bonito, ¿verdad? Y agarraba aquel bote, mira, hermano. El de la cabeza en negro y Nervoforza. Quiero un vino reconstituyente, decía alguien que no decía el nombre, sino que solo decía lo que era, ¿verdad? Sí, ahora también nos tomamos pero una tacita de café para reconstituir, hermano. Ay, hermano, Dios me ayude. Ese es el versículo que le decía, miren, en el lenguaje sencillo. Yo, qué lindo, me gustó cómo habló ahí el Señor. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Ahí está, miren, ni me acordaba que lo había traído. Ve que necesito un reconstituyente, hermano, de la memoria. Y me gustó esta versión porque él dice yo, porque ahí usted en la Reina Valera 60 lo va a ver en letras rojas, ¿verdad? Porque él está hablando. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. ¿Qué se le había perdido a la mujer en la parábola? La dracma. ¿Y cuántos dracmas eran? 10. Se le perdió una. Se le perdió el diezmo. Y el diezmo es del Señor. Lo que se le había perdido era los que somos del Señor, hermano. Aleluya. Y Él viene por nosotros para recuperar a los que habían, buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Gloria al Señor. Entonces, con esa introducción, amado hermano,
y siempre meditando acerca de que este tiempo es para los fieles. Quiero que sigamos hablando de fidelidad. Porque para que venga un vino nuevo a nuestras vidas, ¿qué se necesita en nosotros? Que seamos odres nuevos. Para que venga una llenura, ¿qué se necesita que nosotros seamos? Una llenura del Espíritu Santo. Perdonen que lo dije incompleto. Una llenura del Espíritu Santo implica que seamos vasos, sí, pero vasos de honra. Entonces nosotros vamos a ir viendo siempre, sí, hasta que se restauren todas las cosas. Ok, entonces yo me voy a ir a ver Netflix mientras ahí se restauran todas las cosas y yo espero al Señor Jesús, me voy a ir a ver tele. Entonces vemos que hay una acción de parte nuestra, vemos que hay en nosotros. Y entonces yo he visto, y también usted, y lo hemos venido viendo, que además de ser perfectos, maduros, ¿qué más hemos visto? Perfectos, maduros, expertos. Tenemos que ser fieles, para que se restauren todas las cosas en nosotros. Amén. Entonces, quiero que compartimos hoy las recuperaciones de la fidelidad. A la luz de la palabra quiero que miremos algunas cosas, ¿verdad? Y hoy veremos entonces que la fidelidad es un factor a considerar para este tiempo y para que sean restauradas todas las cosas. Este último tiempo, hemos mencionado, es el tiempo, la manifestación de los fieles. Son los fieles, mire aquí, los fieles. Están conectados los fieles. ¿Acaso no fue batalla salir de la cama hoy, hermano? Esa cama estaba, pero nos ministraba. Entonces, veamos qué recupera o restaura la fidelidad. Y en nosotros vamos a recuperar todo esto. Proverbio 28:20. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Mire, antes de ir a lo que está en amarillo, aquí es donde lo mencionaba la vez pasada, no sé si lo recuerda, y esto lo tengo yo en mi corazón, aunque el versículo no me lo logro grabar. Proverbios 18:20. Mire los peligros de enriquecerse rápidamente, y aquí no dice ilícitamente, aún lícitamente, aún en un negocio recto. Si uno se dedica a enriquecerse rápidamente, mire lo que dice ahí. Pero el hombre fiel abundará en bendiciones. Entonces la fidelidad nos hará abundar en bendiciones. Entonces nosotros vemos que una de las cosas que recupera la fidelidad aquí son las bendiciones. Entonces, si no estamos abundados en bendiciones, o si las bendiciones no nos siguen, entonces necesitamos aplicarnos a la fidelidad, ¿verdad? Aplicarnos a la fidelidad para que recuperemos todas esas bendiciones en este tiempo, Mire qué bonito, pues, siendo fiel. Hermano, si mire, no sé cómo lo ha visto usted, ¿verdad? Pero yo digo, sí, Padre, con razón puedo avanzar en tu camino de santidad. Si ahí dice, por más torpe que sea Jimmy, no vas a tropezar. Con razón, hermano. Así dice, hermano, Isaías 35, cuando habla del camino de santidad, es que Él nos va a llevar por ese camino, dice, donde por torpe que seamos no vamos a tropezar, y ahí no va a haber fiera ni león. Entonces, amado, aquí vemos nosotros pues que el Señor quiere bendecirnos. Entonces, que seamos nosotros hallados fieles para que esas bendiciones vengan. Bien, pasamos. Isaías 1:26. Entonces restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros
como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces cuando una casa es fiel, primero se le restauran los jueces, los consejeros, y luego es llamada ciudad fiel o casa fiel. Entonces, amado hermano, nos van a restaurar los jueces y los consejeros en sus casas y en esta también. Amén. ¿Para qué van a levantarse esos jueces? ¿Para qué van a ser restaurados esos jueces? Para que juzguen con justo juicio, para que disciernan los asuntos con sabiduría del Señor y así juzguen. Así como cuando aquellas dos mujeres peleaban el hijo con Salomón. Salomón fue juez sabio de parte de Dios, esa sabiduría, ¿verdad? Entonces así vamos a ser restaurados también en este tiempo. Aquí van a ser restaurados jueces, juezas, jovencitos, jovencitas, mujeres, hombres, mayores y jóvenes, jueces de parte de Dios. Así como cuando levantó a Otoniel y a los demás jueces también allá en Israel. Entonces, que sean restaurados los jueces en tu casa. Jueces, pero allí no hay pleitos. No, que cada hijo, cada hija en casa vea algo y sepa juzgarlo de parte de Dios. Necesitamos los jueces recuperados. Necesitamos recuperar los jueces. En nuestras vidas debe de haber un juez dentro, pero de parte de Dios, no con sabiduría humana, porque entonces vamos a juzgar mal. Porque si juzgamos humanamente, no vamos a saber discernir lo espiritual. Recuérdese usted, el hombre natural no discierne las cosas del espíritu, pero por eso tenemos que ser jueces en el espíritu, del espíritu, porque dice la palabra, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Entonces, a nivel individual, si usted se fija, no vaya pensando que, bueno, es chamba de los diáconos. No. ¿Y sus juicios personales? O sea, lo que a usted le toca juzgar. Jueces y juezas se levantan en esta congregación en el nombre de Cristo Jesús. Recuperados. Y dice ahí también que van a ser recuperados los consejeros. Consejeros, que el Señor nos levante y restaure también, hombres y mujeres de toda edad, con consejo divino, que se comen el rollo y hablan como si fuera la boca de Dios. Como Aitofel era, ¿verdad? Un consejero del rey David, que dice lo que hablaba Aitofel era como si Dios estuviera hablando. Sí, hermano, pero eso era porque era siervo de David y David era un rey. ¿Y yo qué? La palabra dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Seamos consejeros y consejeras. Otra vez, a nivel individual, en la casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida secular. En mi vida secular. Y que vean un consejero en nosotros, que vean una consejera. Y que lleguen donde usted y le pregunten, fulano, hermano, ¿qué crees que podemos hacer con esto? ¿Qué crees que podemos hacer? Y lo van a hacer sentar en silla de príncipes. Aquí son sillas de príncipes las que hay. Solo de esas sillas hay. Aquí y también allá. También allá, hermano. Y a cualquier lugar o ciudad en la iglesia del cuerpo de Cristo donde nos lleven. ¿Por qué? Porque somos consejeros, porque somos jueces de parte del Señor. Entonces usted va a ser ubicado, identificado. No, el que él tiene palabra, es que él tiene consejo, es que esa mujer tiene sabiduría. Entonces vamos a recuperar con la fidelidad. Y seremos llamados casa fiel.
seremos llamados casa fiel. Debemos de recuperar en nosotros. ¿Cómo? Siendo fieles. Siendo fieles. Avanzamos. Proverbios 13:17. El mensajero perverso cae en la adversidad. Mire ahí, la antítesis. Pero el enviado fiel trae sanidad. Entonces, cuando somos enviados fieles, mensajeros fieles, ¿qué es lo que recuperamos? Sanidad. Traemos soluciones a los problemas, traemos el remedio a los asuntos. Pero el mensajero perverso lo que acarrea son problemas, ¿verdad? Entonces, creo que tienen frío por ahí, hermano. El enviado fiel trae sanidad. Que seamos mensajeros fieles y recuperemos al enfermo en lo físico y al enfermo también en el alma. Que también recuperemos con nuestro mensaje, como mensajeros fieles, recuperemos al apartado también, al caído, siendo portadores de soluciones al problema, de corrección en mansedumbre a la maldad y al pecado. Que seamos portadores de remedio, de salud para el enfermo, como mensajeros fieles del Señor. Amén. Se congelaron los amenes. Mucho frío. Proverbios 25:13, mire lo que dice. Como frescura de nieve en tiempo de la siega es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores, o sea, de quien lo envió. Entonces, por cierto, cuando habla de tiempo de siega es caliente, hermanos. ¿Ok? No hay siega en la nieve, ¿verdad? Sino que la siega es en tiempo caliente. Ahí lea otras versiones usted. Por aquí le traje otra, mire, la del lenguaje sencillo. Dice: tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Pero arriba, mire que es un enfoque un poco diferente lo que dan las dos tradiciones, ¿verdad? Pero arriba, que seamos hallados mensajeros fieles del Señor, para que Él sienta agrado por nosotros. Rico, delicioso, como aquel vaso de agua que le conté aquel día del papá que mandó a traer el vaso de agua al hijito pequeño, o él se ofreció más bien y quebró el vaso de agua y no tomó nada. Pero que así sienta el Señor cuando nos envía a ser mensajeros, que seamos fieles. Y aquí dice, mire, en esta traducción: tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. No nos hemos sentido ministrados, hermanos, cuando tenemos un amigo así, una amiga, ¿verdad? Pero fiel, con consejo de la palabra, ¿verdad? No con ganas de llevitrae, sino una mujer o un hombre fiel, que va a dar un consejo bíblico, un consejo del Espíritu. O simplemente con escucharnos, pero nosotros sabemos que Él no va a divulgar el mensaje, que es confiable, ¿verdad? Que es refrescante. Entonces, esa fidelidad que recupera la confianza de tú a tú con tu amigo, pero la confianza del Señor. ¿Qué va a suceder cuando el Señor confíe más en nosotros? ¿Qué va a suceder cuando como hijos recuperemos la confianza de papá y mamá? Papá y mamá les va a delegar. Nuestro Señor nos va a dar, nos va a delegar. Te confío esto. Eso es lo que ocurre. Y así es como ocurre. No es que yo exijo confianza. No es que yo exijo que me den. No, es que yo quiero ir. Es que voy a ir a abrir un discipulado y el Señor me dice y el Señor me manda. Hay que ser confiables. Hay que ser fieles, ¿verdad? En los hogares, en la casa. La esposa pasa meses sin revisarle el celular a él, porque él es confiable. Los hijos
tienen libertad, porque son confiables. El esposo ni mira cuánto le pagan en el cheque, se lo da todo a la esposa, porque ella es confiable. Son tremendos los hermanos, mira hermanas. En medida seamos confiables, el Señor nos va a dar más. Nos va a dar más. Ya lo vamos a ver aquí también. Daniel 6:4, mire, la profecía lo decía. Entonces los funcionarios y sátrapas, ahí está la profecía, buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. No va a haber de dónde el acusador nos acuse. No nos va a hallar. Y ojo aquí, no nos va a hallar de qué acusarnos porque no fallemos. No, hermano. No nos va a hallar de dónde acusarnos porque seremos fieles al Señor. Fieles al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Vestirnos de vestiduras limpias, como le mandó a ordenar al ángel que vistiera a Josué cuando fue acusado por el acusador. ¿Se recuerda? El sumo sacerdote Josué fue acusado. Así tenemos uno nosotros que no quiere descansar acusándonos. Pero si somos fieles al Señor, no vamos a ser encontrados. Entonces, ¿qué recupera la fidelidad aquí? La integridad, la rectitud que nos va a hacer irreprensibles. Nos va a ser irreprensibles. Vamos a ser librados de las intrigas o de los planes de acusación del enemigo. Como los fariseos buscaban encontrar de qué acusar al Señor Jesús. Pero Él era fiel. Él era fiel, el Señor Jesús era fiel. Y en una primera parte, bueno, mejor dicho, la vez pasada hablamos de los fieles que ministran. Ahí mencionamos. Y allí citamos un versículo, pues. Pero yo creo que sin citar versículo, entendemos y sabemos que el Señor Jesús fue fiel, ¿verdad? Primera de Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no estoy hablando aquí de irreprensibles, de que no tenemos ninguna falla. No, aquí es que siendo fieles al Señor, siendo fieles. La vez pasada miramos que David fue fiel. ¿Fallaba David? Sí. Pero ¿qué es lo que ocurría? En esa fidelidad, en ese corazón, queriendo, buscando serle fiel al Señor, yo te cubro, hijo. Yo te rodeo. Yo te pongo vestiduras. Yo te extiendo mi manto, como se lo extendieron a Mefiboset, para que no se te miren tus flaquezas y tus errores. Mefiboset acudió al llamado del rey, así como usted acudió al llamado hoy, a venir acá o a conectarse. Y el Señor nos cubre nuestras debilidades. Pero entonces la fidelidad en Daniel nos va a ayudar a recuperar, así como vemos aquí con Daniel, esa integridad y esa rectitud que nos haga irreprensibles. Filipenses 1:10 dice, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que mire que esto es para nosotros, hermano. Ser irreprensibles es para nosotros. Es más, quizá alguien que nos escuche, ¿verdad? Ni se dio cuenta que perdió el ser irreprensible. Quizá ni se dio cuenta.
Pero lo que sí se está dando cuenta hoy es que hay que recuperarlo. Recuperar esa rectitud, recuperar esa integridad que también nos va a hacer irreprensibles. Filipenses 2:15, si quiere notarlo también. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para mí esos versículos, hermano, no solamente hablan de ser irreprensibles, están hablando que son para este tiempo. Para mí esos 3 versículos que le di ahorita son para ahorita mismo. Como nunca esos versículos tienen aplicación hoy. Como dice, mire este último, en medio de una generación torcida y perversa. El molde de allá afuera no es nuestro molde, hermano. El molde nuestro es el de la palabra, es el del orden divino que el Señor debe de recuperar antes de que el Señor Jesús venga de los Uranos a encontrarnos en el Chamayín con Él. Tenemos que ser encontrados irreprensibles y fieles. Vamos terminando. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Entonces mire aquí, la fidelidad de este siervo. Ya es siervo. Mire usted que ya es siervo, pero hay siervos infieles. Entonces un siervo fiel, siervo y fiel, lo hace también recuperar la mayordomía. Ser mayordomo. Entonces este era fiel y prudente en su casa. Entonces llámese su casa ahí su núcleo familiar, su trabajo, su escuela, colegio donde estudie, en el área de servicio aquí en la iglesia. Entonces, mayordomía, mayordomo, ¿verdad? Y después viene otra recompensa cuando el Señor Jesucristo venga. Si quiere podemos leer ahí rapidito, si alguien me ayuda ahí con Mateo 24:45, leyendo hasta el 51. Lo tiene ahí, porfa, con el micrófono. ¿24:45 no lo tiene todavía? ¿Alguien lo tiene, hermanos? Dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, Escuchen. a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el siervo fiel y prudente, en la fidelidad vamos a recuperar ser mayordomos. Mayordomos. Así fue como Abraham escogió quién le iba a buscar novia a su hijo. El siervo que fuera fiel. Y a ese lo tenía como príncipe de sus siervos. Pero entonces mire la fidelidad, hermano. Lo que nos lleva, lo que nos ayuda. Lucas 19:17. Y aquí voy a pedir que me ayuden también a leer. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades.
Si alguien me ayuda a leer ahí, por favor, desde el verso 12. Aquí estamos hablando de la parábola de las 10 minas. ¿De quién se habla aquí? Del reino del Mesías, o sea, del Señor. Aplíquelo usted al evento al cual estamos por experimentar. Desde el verso 12, por favor, hasta el 16. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pausa, hermano. Pero ve lo que dice ahí. Le odiaban los ciudadanos. O sea, el rey vino una vez ya, compró lo que tenía que comprar y dejó siervos. Está hablando de nosotros, de la iglesia está hablando, ¿verdad? Y él se regresó. Lo odiaban, dice. Claro, si hasta lo crucificaron. Hasta lo crucificaron. Entonces, mire usted ahí. Continúa, hermano. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Hasta cuál? Siga. Hasta el 17. Sígale ahí. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también, sé sobre 5 ciudades. Pausa. Vio que cuando vino el primer siervo, a ese sí le dijo: buen siervo fiel. El primer turno de los que se van son los fieles. Vio que al segundo no le dijo siervo fiel, solo le dijo: está bien, muy bien, 5 ciudades para él, pero no le dijo fiel. Los arrebatados son los fieles. Es el primero que rinde cuentas. Somos los primeros que vamos a ir a darle cuentas para ser puestos sobre 10 ciudades, amado hermano, por la fidelidad. Entonces, el primer turno a presentarse, a rendir cuentas, son los fieles. Son los del primer turno. Continúa, hermano. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también... Ahí está, ahí suficiente, hermano. Vio el último, hermano. Tuvo miedo. Este no es para el tiempo para los miedos, hermano. No es tiempo para que tengamos temor. No es tiempo para que tengamos miedo. Los fieles en lo muy poco van a gobernar sobre 10 ciudades. Y un gobernante no es miedoso. Un gobernante es un rey. Un rey es un conquistador. Entonces vamos a recuperar a través de la fidelidad la autoridad, el gobierno. El gobierno. Entonces me lanzo en la campaña, hermano. Dele palmas al rey, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Él es el Señor de señores y Él delega autoridad. Entonces vamos a recuperar la autoridad. El gobierno. Pues cabal, ahorita que viene la campaña, hermano, me lanzo. No, hermano. Gobierno de nosotros para comenzar. De nosotros mismos. Gobierno en nuestra casa.
gobierno de nuestras emociones, gobierno de nuestras decisiones. Yo decido creer, yo decido gozarme, yo decido ser alegre, yo decido no contaminarme como Daniel. Gobernarnos. Seamos gobernantes fieles en lo muy poco y nos ponen en lo mucho. Y mire, hermano, lo que recibamos aquí en la tierra solo es una muestra de lo que nos van a dar en la eternidad. Falta la eternidad, hermano. Y faltan muchas cosas que hacer allá y que gobernar también. La vez pasada con los hermanos de evangelismo, con Ramón creo que compartíamos, cuando dice aquel versículo, ¿cómo es que dice? Ir y predicad a todo ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahí dice cosmos. O sea que hay que ir a evangelizar extraterrestres, hermano. No se asuste, usted va a tener autoridad, va a tener gobierno. Amén. ¿Mande? Ajá, y dice ordenar todo el universo. Sí, hermano, ¿por qué cree que estamos teniendo tanta visita de gente que no es de aquí del planeta? ¿Por qué cree usted? Porque aquí en este planeta hay. Y hay no solamente los minerales que buscan, ¿va, hermano Osman? Hay una creación que ellos buscan gobernar y la han querido gobernar, pero no pueden, porque hay un Señor que nos guarda, pelea por nosotros, nos cubre, nos libra y Él nos da autoridad, Él nos da gobierno. Mire los que no fueron fieles. Salmo 78:8. Y no fueran como sus padres. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Porque dice que no sean o que no hayan sido como sus padres. Mire, esta generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios, fue que el Señor estableció estoy leyendo aquí desde el verso 5, si usted quiere leerlo ahí, un testimonio con Jacob, dice, y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Y ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Por eso el hombre se ha ido perdiendo más bien de generación en generación. Porque los padres no han transferido que seamos padres responsables. Que seamos una generación que enseñe a esta generación que hay que ser rectos, que seamos luz, como decía ahí, que seamos luminares en este mundo, en esta generación. Pero esta generación dejó de ser fiel, no preparó su corazón, porque no recibieron palabra, no fueron instruidos, no fueron discipulados. Las generaciones, los antepasados, no les enseñaron. Hermano amado, quizá usted es el primero en su generación, en su casa, en su genética, en su genealogía. Quizá usted es el primero. Yo le voy a decir algo. Bendito sea el Señor. A saber qué predicadores y ministros no habían en las generaciones atrás de usted. Para mí que sí, de todos los que están aquí. Y el Señor está recuperando en nosotros esos ministerios perdidos en generaciones anteriores. Quizás si indaga, logra encontrar ahí en la historia de su árbol genealógico. A saber qué descendientes del mérito Abraham no hay aquí más bien. El Señor va a restituir en nosotros ese gobierno, ese ministerio. Entonces pongámonos de pie y los hermanos, por favor, de alabanza me ayudan. Que el Señor nos lleve a ser esa generación fiel, para que con fidelidad podamos recuperar nosotros las bendiciones, los jueces y consejeros, la sanidad y las soluciones, que recuperemos la confianza del Señor,
Que recuperemos la integridad que nos haga irreprensibles. Que recuperemos la mayordomía. Que recuperemos también la autoridad y el gobierno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu presencia. Gracias porque estás aquí. Gracias por tu amor y tu bondad. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que nos haga fieles. Danos un corazón como el tuyo. Continúanos formando, continúanos guiando, continúanos ministrando, equipando, dándonos vestiduras sacerdotales, para que seamos esos siervos fieles, esos siervos del último tiempo, esos siervos que seamos los primeros en irte a dar cuentas, que vayamos en ese primer turno a darte cuentas. Y de los que tú, al habernos dado, Señor, las riquezas de tu evangelio, las arras de tu evangelio, tu Espíritu Santo, nosotros hayamos multiplicado, hayamos sido encontrados siervos fieles, los cuales multiplicaron lo que tú nos dejaste cuando te fuiste. Nos dejaste a tu Santo Espíritu, y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nosotros podamos seguir desarrollando, creciendo, y que podamos, Señor amado, llegar a ese tiempo de reposo, como dice ahí en Hechos 3:21, 3:20. Señor, que seamos los fieles que lleguen a recuperar todas las cosas con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, con tu poder, Señor Jesucristo, el poder y la autoridad que nos dejaste, para que tú puedas venir a ese encuentro en las nubes, y que podamos nosotros también acudir a ese encuentro y no regresar de él avergonzados. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Haznos fieles, Señor. Haznos fieles, Señor. Hazme fiel. Mire lo que dice Isaías 26:2. De usted, el profeta, profetizando de usted, abrid las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Hermano amado, los fieles en el cielo son recibidos de pie, con honor. No sé cómo van a recibir a los que lleguen después de la tribulación, pero usted va a ser recibido, mire, con las puertas abiertas. Amén, amén y amén. Dele palmas al Rey, dele palmas al Rey. Gloria a Dios.